Bueno, hemos vuelto aquí, ahora estamos con Nicolás Sinacore. ¿Cómo estás? Bien, bien, buenas tardes, ¿cómo estás? Nicolás, tú trabajás en uno de esos temas que para mí siempre me es muy difícil explicarle a la gente de campo. Bien. Porque muchas veces hablamos de analítica de datos, de intelligence, de inteligencia, de big data. Arnaldo Castro trabaja muy fuertemente en esos temas y quería que nos contaras de qué va. Primero que nada, ¿por qué estás acá hoy? Bien, bueno, como no, les cuento, un gusto. La idea es así, Arnaldo Castro está de hace más de 80 años en el mercado, acompañando la tecnología. Se comenzó cuando se trabajaba con las máquinas de escribir, se fue evolucionando y fue acompañando todos los cambios que hubieron. ¿Qué situación se presenta hoy en día? Que la transformación digital, los datos, las redes, ya es parte de nuestra vida. Facebook, Google, el celular que sentimos que nos escucha. Entonces, ¿qué hay atrás de eso? ¿Por qué sentimos que el celular nos escucha? ¿Por qué sentimos que hay algo que nos está observando, que nos está midiendo? Porque realmente nos está escuchando, no nos está escuchando, pero nos está leyendo, nos está recolectando de alguna forma la información que nosotros tenemos. Sí, de eso hemos hablado mucho, ¿no? De cómo en realidad se monetiza todo ese negocio. Exactamente. Empieza a interpretar, empieza a juntar, empieza a identificar la información que nosotros tenemos, que vamos dejando, las miguitas de pan que vamos dejando a lo largo del camino, y las va interpretando y va identificando, midiendo, sacando conclusiones y monetizando, viendo cómo de esos datos se puede empezar a cosechar valor y a obtener acciones que impacten en la realidad y que logren un beneficio. ¿Sí? Muchas veces nosotros hablamos en esto de los datos, de la información, de la predictibilidad, pero hay un paso antes que es no la recolección quizá automática, como vos decís, bueno, estos nuevos sistemas que ya son nuestra vida, como decís Facebook, Instagram, WhatsApp, sino un paso antes que tiene que ver con la digitalización en procesos, ¿no? Con todo si buscamos en el sector agropecuario hay un gran desafío que a muchos productores hoy tienen, que tiene que ver con facturación electrónica, que quizá es un paso muy, muy anterior a esta captura automática de datos con nuevos modelos de negocio. Contanos un poco cómo está Arnaldo Castro en esa temática, en sistemas de gestión. Exactamente. La propuesta que nosotros llevamos a los clientes y la que queremos extender también para el sector del agro es ser un proveedor 360 de nuestros clientes. Nosotros proveemos la infraestructura, todo lo que ustedes necesiten para montar las soluciones de factura electrónica, la factura electrónica, pero a su vez damos un paso más allá de eso. Viste que ya empezamos a hablar raro, 360. ¿Qué es una solución 360? Como si no lo supiéramos vos y yo. Te pido por favor que contemple todos los aspectos del cliente. ¿Sí? Nosotros podemos darle al cliente desde el aparato para poder emitir la factura electrónica, el aparato de generar el post, lo que hay atrás de eso, los servidores, todos los servicios que hay atrás de eso, hasta llevarlo y poder aunar eso, ¿sí? Armar un ecosistema de datos. Vos tenés tu dato de factura electrónica, tenés tu dato de tu sistema de gestión, de tu sistema de compras, o no tenés un sistema de compras, pero llevás las compras en algún lado. Tenés en el caso de las plantaciones, capaz que sensores en los regadores, sensores que controlan el consumo eléctrico, en las plantas de producción, en las plantas de procesado, todo lo relacionado a volúmenes de producción. Después te voy a contar unos casitos de eso. Ahora, volviendo hacia atrás, en la charla anterior nosotras hablábamos con la incubadora KEM, que ofrece soluciones de alguna manera de incubación de ideas. Muchos de esos proyectos, quizá que surgen desde el sector agropecuario, lo que buscan es resolver esa problemática puntual y quizá es una alternativa. ¿Cómo se manejan ustedes frente al desarrollo de sistemas nuevos o son sistemas que ustedes ya tienen paquetizados? ¿Cómo es esa oferta? Porque no es fácil, y ahí voy 3 pasos todavía hacia atrás, que es Bien. Las empresas agropecuarias usan Excel, usan sistemas propios de gestión que muchas veces fueron desarrollados a medida, quizá hay mucho miedo en el cambio de un lugar hacia otro. Hay muchas barreras en ese sentido de decir, bueno, pero yo tengo que enseñarle a la gente a manejar un sistema nuevo. Quienes proveemos soluciones de software nos encontramos todos los días con esa realidad. Y ahí me quedo con una cosa que decías vos recién, el miedo al cambio. ¿Cómo se hace ese cambio? A veces es el factor que más tranca dar el paso.
y no realmente el factor tecnológico. Uno está mucho más digitalizado de lo que piensa que está y uno está mucho más metido en el mundo de la tecnología de lo que piensa que está. A veces es entender que estamos ya generando un montón de datos y que podemos analizar eso y que podemos generar muchísimo valor y empezar a generar nuevas preguntas y empezar a revisar cosas que ya hacíamos basados en la intuición, ¿sí? Tomar las decisiones basados en datos y los acompañamos nosotros desde lo humano, de la gestión del cambio, en cómo ir encaminando y encauzando esos procesos. Súper importante lo que decís de lo humano, la gestión del cambio. Eso quiere decir que en realidad no solamente brindan soluciones que van en lo informático, sí, sino que además están diseñando soluciones en papel, de manera traduciendo las problemáticas que hoy hacen a la gestión de quién compró qué cosa, quién, cuánto le debo, cuánto tengo de ración en el galpón, cuánto silo, todo eso que hace al stock, todo eso que hace a las compras, tienen soluciones que van específicamente en esa línea, pero las pueden diseñar a medida con el cliente. Las podemos diseñar a medida del cliente, los podemos acompañar y además nos podemos integrar con lo que ya tienen. Si no tienen nada, los podemos ayudar y los podemos incorporar y brindar una solución general. O si no, podemos incorporarnos, bueno, vos ya tenés tu sistema que te está dando tu información de riego, tenés tu sistema que te está dando tu información de la electricidad, tu sistema que te está teniendo la información y el registro de la trazabilidad, nos podemos conectar con los entes, nos podemos conectar con los diferentes proveedores de servicios que uno interrelaciona para poder generar el propio ecosistema de datos del cliente y que ahí encuentren el valor y encuentren cuáles son sus detalles. Incluso nos podríamos conectar hasta con imágenes topográficas sacadas por un dron. Me viene a la mente una frase muy célebre que dice: cuando uno creía tener todas las respuestas, cambiaron las preguntas. Exactamente. ¿Qué pasa cuando estamos en un proceso de esos que tú decís que son difíciles, de cambio cultural, donde en una organización se empiezan a revisar y se hacen muchas preguntas sobre, a ver, cómo es que estamos trabajando? ¿Qué pasa con esas respuestas? Bueno, ahí lo que se aplica, porque es algo que empieza a pasar realmente, es empiezan a haber muchas preguntas nuevas y muchos cambios de perspectiva y del cristal con el que se ven las situaciones, eso se renueva. Entonces, ahí se apoya desde la metodología y ordenar al cliente para ir abordando los problemas de a uno, ir viendo cómo repercute, cómo se gestiona la mejora e ir planificando juntos cómo es la mejor forma de transitar el camino. Sí, como estamos en un espacio muy práctico, muy de campo, quizá te tengo una pregunta como para ir redondeando, que tiene que ver con, bueno, ¿qué han hecho? ¿Qué casos de éxito, qué casos prácticos tenés que quizá puedan ser ilustrativos de las soluciones que brinda Arnaldo Castro? Te cuento un caso que tenemos en el agro, que es en un silo, en una chipera, ¿sí? Ellos tenían el problema, que me imagino que puede llegar a ser común, de las cuchillas. Cuando las cuchillas se rompían, siempre se rompían en el peor momento, que era cuando tenía más carga, que era en el medio de un proceso. Generalmente no estaba el repuesto a mano, había que vaciar el silo para poder cambiar la cuchilla, era todo un proceso. Entonces nosotros nos conectamos a la salida de producción de esa máquina, en la cual con un sensor volumétrico controlábamos el caudal de proceso que salía. Y a la entrada nos conectamos a través de unos sensores que le proveímos nosotros al cliente a medir la energía eléctrica, ¿sí? Medíamos el amperaje, medíamos el voltaje, y con eso lo que nosotros empezamos a detectar a nivel de datos fue la variación que había entre salida de caudal y consumo de energía. Lo que denotaba eso era el desgaste de la cuchilla que iba teniendo. Entonces se pudo calcular un umbral de seguridad en el cual cambiar las cuchillas sea el momento óptimo, ¿sí? Y cuando uno puede tener la previsión, yo ya sé que la cuchilla a esta le quedan más o menos tantas horas de uso, ¿cuál es mi mejor momento para cambiarla? Ya tengo la cuchilla pronta, no tengo la cuchilla pronta. Entonces, y son proyectos chicos, no son cosas grandes, que causan mucho impacto y solucionan mucho de forma sencilla. Genial. Realmente ha sido muy en este sentido es súper importante tener presente que dentro de la Cámara Uruguaya de Tecnologías de la Información hay muchas empresas como Arnaldo Castro que brindan soluciones y que trabajan específicamente en la búsqueda puntual de soluciones para el sector agropecuario. Nos pareció súper importante invitarlos a que nos contaran. Muchas de las empresas quizá están en asociaciones o trabajan con asociaciones de productores.
esa es una manera muy práctica de poder resolver grandes problemas para muchos actores, así que también los invitamos a que conozcan la empresa. Muchas gracias a ti por la oportunidad de dar a conocer la oferta y bueno, estamos a la orden. Bueno, muchísimas gracias. Ya venimos en un minutito, vamos a estar trabajando con todo lo que tiene que ver con seguridad ganadera, así que ya nos vemos en un segundo.